Buenos días, jóvenes, buenos días. Vamos a comenzar 402B. Es un día especial porque vamos a terminar de derivar funciones algebraicas. Y sí, es como la parte un poquito más confusa, ¿no? De saber derivar. Aunque les decía yo que tan importante es saber hacer el procedimiento como entender qué estás haciendo, ¿no? Para que tenga sentido. ¿Cuántos estamos ahorita? 12. Como, bueno, 13 con el maestro. Siempre está aquí. Entonces ya hemos visto muchas fórmulas para derivar. Yo les recomendaba que las aprendieran. La derivada de una constante pues, es igual a 0. La derivada de una función con respecto a sí misma es 1. Es decir, la derivada de x es un 1. La derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. Cuando yo tengo una suma o resta de funciones, es decir, cuando una función tiene más de un término, podemos nosotros derivar cada término. La derivada de u más la derivada de v menos la derivada de w. Fíjense cómo se hace diferente cuando están sumando que cuando multiplicamos o dividimos funciones, ¿eh? Es diferente. Luego de aquí vimos qué pasa cuando derivo x a la n. Bajo el exponente por la x a la n menos 1. Pero ¿qué pasa si la base no es la pura x? Es decir, la derivada de u a la n era casi lo mismo que acá. N por u a la n menos 1 por la derivada de u. Luego vimos la derivada del producto de dos funciones. U por v, que sea la primera, por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Y en la clase de ayer, ¿fue ayer? ¿Qué día es hoy? Miércoles, martes, sí. Ayer dijimos que la derivada de un cociente de dos funciones era igual a otro cociente donde el denominador era el cuadrado de este denominador y el numerador era el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del... No me lo van a creer, pero sí es cierto, yo me la sé porque lo practico mucho, ¿no? Pero en realidad esto, te los he platicado, yo se lo debo a mi maestro de cálculo de la prepa. Insisto, no me gustaba la forma en que lo enseñaba, porque era a partir del terror, pues. Aprendías por miedo, porque no te exhibieran y porque te las preguntaba. Tan fue así que me las aprendí, jamás se me olvidaron. Evidentemente, ya luego cuando te dedicas a esto, pues menos se te van a olvidar, ¿no? Pero que funciona el método, funciona, ¿eh? No me gustaba su método, pero reconocía yo que era un buen maestro, aunque no me gustara la forma en que él intentaba tener la atención de los alumnos a partir del terror, pues. O sea, que te diera miedo, y pues no, yo pienso que no debe ser así. Tú no puedes entrar a una clase con miedo porque no vas a aprender, ni tampoco muy relajado porque tampoco vas a aprender. Debe haber cierta presión, pero no tanto, ¿no? A diferencia de mi maestro de probabilidad, cuando yo iba a la normal y yo me senté como pez en el agua en cálculo porque aunque no me gustaba su método, pues aprendí bien. Así cuando me tocó tanto aprender cálculo como enseñar cálculo, pues me sentía cómodo, ¿no? A diferencia de probabilidad estadística, donde el maestro de la prepa pues nunca hizo nada, nos engañó, fue un fraude, sí nos puso un 10 a todos, pero en realidad no aprendimos nada. Y cuando ya tuve que aprender probabilidad, pues sí se siente feo ir a un salón de clase con compañeros diferentes, donde los compañeros saben de qué está hablando el maestro y tú no sabes nada, ¿no? Eso sí, tienes tu 10 aún ahí en el certificado, pero no sabes ni de qué está hablando. Yo nunca los he obligado ni a asistir ni a aprenderse las cosas. Yo hago sugerencias. Lo ideal sería que supieran estas, que las supieran porque es la base de lo que sigue después.
porque más adelante va a haber una constante con una función, pero esta función va a ser trigonométrica directa o inversa o logarítmica o exponencial. Aquí vamos a tener varias también de diferente tipo, aquí también, aquí también, aquí también. O sea, siempre vamos a regresar acá. Aunque andemos en logarítmicas, exponenciales, trigonométricas, siempre regresamos acá, siempre. Como los asesinos, siempre regresan al lugar del crimen, por eso los agarran siempre. Entonces nosotros siempre vamos a regresar acá. Si seguimos avanzando, bueno, tenemos que avanzar. El viernes seguramente vamos a comenzar otro tema diferente. Si esta parte no está bien, difícilmente lo que sigue va a estar mejor. Ahora vuelvo a lo mismo del inicio del semestre. Parezco disco rayado, pero es cierto. La idea es que te lleves tú lo más que puedas del curso. Puedes acreditarlo sin saber nada y está bien, por mí no hay ningún problema. El problema es para ti después. Ese sí va a ser un problema, ¿no? Entonces, yo espero que sí haya algo significativo, que de marzo para acá, al día de hoy, sí haya algo significativo, que no seas el mismo, pues. Si sigue siendo el mismo en matemáticas de marzo para acá, pues sí no ha tenido mucho sentido. Ahora, todo esto es para encontrar una fórmula general que si yo tengo una función y en realidad el cálculo lo que trata de ver o es de entender el comportamiento de esta función, esa derivada, que hay algunas muy sencillas y unas que son muy laboriosas, nos tiene que ayudar a encontrar una fórmula para calcular la pendiente de una recta que sea tangente a la curva en cualquier punto en el que yo quiera. Cuando yo derivo una función, encuentro esa fórmula general. Esta es la parte conceptual y esta es la parte algebraica o aburrida o algorítmica, ¿no? De cómo se deriva una función. Ahora bien, con esto yo me puedo defender, pero bien. Y ahí me dicen, vamos a derivar, ya no pinta bien, no te voy a poner uno rojo. Voy a derivar y igual a 4 veces la raíz cuadrada de x cuadrada menos 1. Una constante con una función. No voy a usar esta porque voy a trabajar más, porque aquí son dos funciones y aquí es una constante por una función. Ahora, no tengo fórmula para la raíz cuadrada, no importa, no importa. Y es igual a 4 por x cuadrada menos 1 a la 1 medio. Y entonces voy a utilizar igual a n. Ahora sí, y', 4 por 1 medio, pues 2 enteros de x cuadrada menos 1, menos 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Y voy. Por la derivada de u, es decir, por la derivada de x cuadrada, que es 2x, derivada de menos 1, pues este. Por lo tanto, y' va a ser igual 2 por 2, 4x entre x cuadrada menos 1 a la 1, que es lo mismo que 4x entre la raíz cuadrada de x cuadrada menos 1. Y ahí terminé, ¿verdad? Eso ya lo sé hacer. Y de hecho lo enseño así porque en cálculo integral la única opción que tengo para manejar raíces es convertir a exponente fraccionario. Si todo sale bien, si no nos pasa nada, esperemos que no, ni a ustedes ni a mí, y tengamos clase en quinto semestre, sea presencial o en línea, pues necesitamos este conocimiento. Pues. En cálculo integral no hay opciones, tienes que convertirlo a el radical a exponente fraccionario, no hay opciones, tienes que hacerlo. En cálculo diferencial no. En cálculo diferencial, la derivada de una raíz cuadrada es igual a la derivada del radicando entre 2 veces la raíz cuadrada. O sea, si hay una fórmula. La derivada de una raíz cuadrada es igual a la derivada del radicando entre 2 veces la raíz cuadrada. Caray, entonces, ¿cómo está eso? Vamos a ver. Si yo tengo y igual a 4 por la raíz cuadrada de x cuadrada menos 1,
¿Qué quiere decir? Que la constante se queda igual. Y voy a derivar a la raíz cuadrada. Dice que la derivada de la raíz cuadrada es la derivada del radicando, es decir, la derivada de x cuadrada menos 1, que es 2x. Entre 2 veces esta raíz. 2 veces la raíz cuadrada de x cuadrada menos 1. Ya terminé. Lo que tengo que hacer únicamente es simplificar este 2 con este 2 y me queda y' es igual a 4 entre la raíz cuadrada de x cuadrada menos 1. ¿Qué es lo que tengo aquí? Maestro, pues si es más fácil, ¿por qué no nos dijo antes? La respuesta es porque aquí sí tengo la opción en cálculo diferencial de manejarlo como exponente fraccionario y resolver, o tengo una fórmula de raíz cuadrada. Entonces tengo las dos opciones aquí. El siguiente semestre esta opción no va a aparecer. Únicamente va a poder hacer esto. Por eso lo enseñamos de las dos formas. Ahora, ya en un examen en cálculo diferencial, si tú tienes que resolver esto, pues ya tú elegirás si lo haces por aquí o lo haces por allá. ¿Sí me explico? ¿Sí más o menos queda la idea? Así que esta va en su formulario también. Únicamente para raíces cuadradas, nada más. Nada más para raíces cuadradas. No para raíces cúbicas, ni raíces cuartas, ni raíces quintas. Va otra vez. Voy a borrar esto. A veces siento como que borro muy rápido, ¿no? Pero como no me dice nada, pues mejor pienso, mejor ya lo apuntaron. O también, como está grabada la clase, ya luego veo el video, ya, qué cosa pasa. Vamos a suponer que me dan a mí a derivar f de x es igual a 5 veces la raíz cuadrada de x cúbica menos 1. Algo similar, para apropiarnos del proceso. Me quedaría. Es una constante por una función. La constante pasa igual, es decir, el 5. Ojo, si yo aquí tuviera 5x, entonces sí tendría que poner u por v. Pero como es una constante nada más, por eso lo hacemos más simple. 5 me quedaría 5 por la derivada de la raíz cuadrada, que dice que derive el radicando y que lo divida entre 2 veces esa raíz cuadrada. Eso dice. Deriva el radicando, la derivada de x cúbica es 3x cuadrada. De menos 1, pues es 0. Entre 2 veces esa raíz. Terminamos, f' de x sería 5 por 3, 15, x cuadrada, entre 2 veces la raíz cuadrada de x cúbica. En este caso no pude simplificar 15 medios porque no puedo. Acá sí puedes simplificar. No siempre se puede simplificar, pero cuando se pueda, pues hay que hacerlo. Y aquí estaría resuelto. Repito, para raíces cuadradas. Déjenme traer un marcador rojo. Muy bien, muy bien. Uno último de raíz cuadrada. Y es igual a menos 8, que multiplica a la raíz cuadrada de 2x cuarta más 3. Y' va a ser igual a menos 8, que multiplica
la derivada de una raíz cuadrada es igual a la derivada de u, 2 por 4, 8x cúbica, la derivada de 3 es 0, entre 2 veces la raíz cuadrada de 2x cuarta más 3. Ahí está, aplicada la fórmula. Y' me quedaría 8 entre 2 es 4, 4 por 8, 32, menos 32x cúbica entre la raíz cuadrada de 2x cuarta. Por lo que es lo mismo, me hubiera quedado menos 64x cúbica entre 2 veces la raíz cuadrada de 2x cuarta más 3. Menos 64 entre 2 es el menos 32 que está aquí. ¿Verdad? Más que yo lo hice más rápido. 8 entre 2 son 4. La división de 8 entre 2 me queda 4. Por este menos 8, menos 32. Y esa sería la solución. Entonces, la fórmula 9, diríamos que la derivada de una raíz cuadrada de u es igual a la derivada del radicando entre 2 veces la raíz. Sí, aprendas a... Yo no sé si alguien tomó en serio, yo sé que sí, hay gente muy seria en cada salón. Cuando yo decía de la importancia de repasar temas de álgebra, inclusive le dedicamos bastantes horas. Si no, ya andaríamos quién sabe en dónde, ¿no? Si realmente no me hubiera preocupado por recuperar temas de álgebra, pues quién sabe dónde andaríamos. Pero yo no sé si en ese momento se entendió o se comprendió la importancia que tenía saber álgebra en esta materia. Si no, yo creo que ahorita ya se da uno cuenta que es más álgebra que cálculo. Pues. Y afortunadamente, casi todos los temas de álgebra pues, los tratamos aquí. Bien, para terminar ese tema, para terminar el tema y cerrar las derivadas de funciones algebraicas, nos quedamos para derivar en un nivel entre bueno y regular, pero tirándole más a regular. Pues, o sea, no van a creer que son las más difíciles, no, olvídate. Ahora, decía yo, esta fórmula sirve mucho cuando la raíz está casi solita, pero si esa raíz es un denominador, ya no es tan fácil emplear esta. Si tengo menos 8 entre esta raíz, ¿cómo voy a derivarla? ¿Cómo usar esta fórmula si la raíz está abajo? Necesariamente tendría que convertirlo a fuente fraccionaria y luego subirlo. O sea, tiene sus limitantes. Esta fórmula es muy útil y muy práctica cuando está solita la raíz. Pues cuando mucho, cuando está multiplicada por una constante. Entonces sí es práctico utilizarla. Cuando ya es parte de la raíz cuadrada de una función más compleja, no es tan práctica la fórmula. Pero también como lo estamos viendo en un nivel básico, por eso conviene tenerla en cuenta. Muy bien. ¿Qué pasa entonces con las raíces enésimas? La derivada de la raíz enésima de u. Tan no la uso que ni me la sé casi. Creo que es la derivada de u entre n por u a la n menos 1 entre n. Creo que es así, ¿eh? Ahorita lo vamos a comprobar. Porque yo casi no la uso. Yo normalmente cuando tengo raíces para derivar o para integrar, las convierto a exponente fraccionario. De hecho, esta fórmula yo no la conocía. Hace unos 5 había un maestro que trabajaba aquí en la prepa, Jorge Sánchez, no sé si alguien lo conozca. Ok, gracias, Citlali Saraí. Ahorita lo tomo en cuenta, ¿sabes? Decía, y ese maestro les enseñaba a los muchachos, éramos colegas, maestros de matemáticas, él ya se dedicó a otras cosas, pero un día un alumno me dijo, oye maestro, el maestro Jorge nos dijo que para una raíz enésima podíamos utilizar esto. Ahí conocí yo la fórmula, porque de hecho yo no la he visto en libros, hasta que ese muchacho dijo, es que el maestro Jorge nos enseñó esto. A ver, vamos a ver si funciona. Pues sí funciona, pero no aparece mucho en los libros esta fórmula. Por ejemplo, si yo quiero derivar la raíz cuarta de x cúbica más 3, por ejemplo, y no quiero elevarla a un cuarto ni nada de esas cosas, sino aplicar directamente esto, ¿qué dice? Bueno, vamos a interpretarla. Dice que derives al radicando
y que en el denominador multipliques el índice, que es 4, porque es una raíz cuarta, por x cúbica más 3, a la n menos 1, es decir, 4 menos 1, 3 entre 4, a la 3 cuartos. Pero de todos modos aquí tengo que convertirlo a raíz, porque me quedaría 3x cuadrada entre 4 veces la raíz cuarta de ¿quién? De x cúbica más 3. Y así es como se deriva una raíz en ese. Y es casi de lo mismo, porque aquí lo hubiera elevado a la 1/4, al restarle un 1 a 1/4 me quedaría el 3/4 que está aquí. Es casi lo mismo, pues, nomás que, por eso decía que hay libros que ni siquiera mencionan esas dos fórmulas, pero yo las incluyo por si a alguien le interesa. Muy bien. Y eso serían las fórmulas para derivar funciones algebraicas. Así que, si quieren un nivel regular, pueden, si quieren que valga la pena y tener un nivel regular, pueden resolver las 29 que están en el cuaderno de trabajo, que es que está ahí en Word, que les pasé, que son estas. Ya pueden resolver todas las pueden resolver. Si quieren un nivel entre bueno y muy bueno, pueden irse al libro que les mandé. Yo no he resuelto todas y seguramente algunas me costará trabajo resolver, porque no es uno infalible, ¿no? Es que yo sé todas, no es cierto. Y si alguien quiere entre un nivel bueno, muy bueno o casi excelente, pueden resolver las páginas 110, 111 y 112 del libro. Hay 106 ejercicios, miren. Ahora, hay unos muy elaborados. Por ejemplo, imagínense el ejercicio 106. Es un producto de dos funciones. Y ahí tengo una raíz cúbica. Si no tuviera el 106, si no tuviera la x, ese 2, me tardaría, pero lo resolvería, ¿no? Pero ok, yo no me voy a dedicar a las matemáticas, han de pensar ustedes, y está bien, tampoco hay por qué dedicarse, pero sí puedo, por ejemplo, resolver el 85, el 86, el 87, puedo resolver el 60, puedo resolver el 43, o sea, puedo resolver muchos de ahí, muchos, muchos. Ese sería lo ideal, ¿no? Pero ya depende de ustedes las ganas pues, que tengan de que sea significativo el semestre o no. Profe, he estado toda la clase, pero ya no tarda en acabarse mi saldo. Sí, pues, ese es un problema, fíjense. Y para uno, déjenme checar su asistencia antes de irnos. Yo no sé, yo creo que por eso se pone tan difícil para uno como profesor. Por ejemplo, yo sé que hay personas que hacen todo su esfuerzo en entrar a clase y tienen todo en contra, inclusive hasta les sale caro las clases. Y cómo detectar eso, ¿no? Y también sé que hay alumnos que tienen todo en su casa, todo a favor, tienen todos los medios electrónicos, económicos, emocionales, que tienen todo y que no entran a clase. Entonces, como distinguir eso debe ser muy difícil para el maestro. Por eso yo, desde el periodo primero, le decía yo que si alguien hacía su esfuerzo y sentía como que no era proporcional a la calificación, pudiera decirme. Porque yo sigo pensando que para mí lo más difícil, son muchas cosas en contra de clases en línea, pero lo más difícil es evaluar, porque no sabemos, ni siquiera los conozco, pues, Álvarez Chávez, Sandoval Alcántara, a veces alcanzo a distinguir quién hace trampa y quién no, porque se puede ver, porque de repente hasta para copiar les falla,
González Gallegos. Pero también, pues, ¿qué hace, no? Duarte Velasco. Si copian y pasan como una calificación, pues tarde o temprano les van a pedir que demuestren eso. García Ruiz. Y no precisamente el maestro Octavio, tal vez algún otro maestro. Rodríguez Zárate. Eso se lo dejo a otro maestro, a otros maestros que les pidan la cámara, que les pidan el examen más estricto y todo eso, ¿no? Que les pidan la asistencia. Antonio Ayala. Aquí es como de buena voluntad. El que quiera aprender, bienvenido. El que no quiera aprender y quiera pasar sin saber nada, pues también. Vargas Sánchez. ¿Quién más está? Sánchez Gómez. ¿Algún comentario? En lo que pasó lista, Novoa Valencia. No han dicho nada en la escuela. Yo tengo mucho que no voy a la escuela, Sánchez Priscila, sobre regreso a clase ni nada. ¿Los coordinadores no les han hecho alguna junta o algo? ¿Nada? Pues en el grupo de donde está Perita, estuvieron tocando el tema y dijo que era posible, pero que aún no les han dicho nada de Morelia, pero que sí era posible entrar en agosto. Órale, híjole. Yo sí sé, de acuerdo conmigo, pensados ustedes, andan cansados los maestros, andan cansado el personal de la escuela, no del CECITE, de todas las escuelas. Los padres de familia deben andar bien cansados, sobre todo los que tienen hijos en primaria, en secundaria, que hay más acompañantes, que tienen que salir a trabajar y dejar a los hijos, sobre todo cuando están pequeños. Ha sido bien difícil, para todos ha sido bien difícil. Yo ando cansado. Sí, sí tiene sus ventajas, evidentemente, estar en línea, ¿no? Pero sí se cansa uno, como no. Sobre todo el no conocerlos, o sea, el no verlos, como que a veces siente uno como que está hablando solo. Arroyo Tinoco. Y sobre todo me voy con la sensación de si se han aprendido o no. Más allá de la calificación, me voy con la sensación, híjole, ver si yo siento como que aprendieron mucho y se fueron igual. Antonio está 1, 2, 3, 4. ¿Quién había puesto en el chat que se había salido? A ver. Rodríguez Zárate. Está. Y estar ahí. García Ruiz. Muy bien, muy bien. Muy bien, entonces, UC 39. Tenemos tiempo para algunas otras cosas. Con esto cerramos el tema de derivada de funciones algebraicas. Pero yo quisiera. ¿Dónde lo tengo aquí? Ah, no lo tengo abierto. A ver, permítanme un poquito. Déjenme abrir cerrar esta parte. Déjenme abrir el GeoGebra, ¿no? Para. Yo me imagino que. Hablar de las funciones trigonométricas. Nosotros vamos a trabajar funciones trigonométricas ahora. ¿Dónde estás? Aquí estás. Este es el GeoGebra. Vamos a ver si archivo, recientes, función coseno. ¿Dónde está mi función coseno, función seno? Y no está a la mano. Y sobre 2, 90, 0 grados, 90 grados, 180, 260 y 360 grados. Así rápidamente, para aprovechar este tiempo, porque vamos a ver hasta el viernes, pero vamos a regresarnos un poquito a segundo semestre. Vamos a aprovechar un poquito este tiempo para recordar. Tienen que recordar es volver a vivir.
Un triángulo, pues ya saben que es un polígono que tiene 3 lados, ¿verdad? Así casi desde cero. Un triángulo tiene 3 ángulos y tiene 3 lados opuestos al ángulo con letra minúscula. Ya sé que hay triángulos equiláteros, isósceles y escalenos, pero también depende de esos ángulos, hay triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. El triángulo rectángulo es tan especial, y es el único triángulo que yo conozco, igual puede haber otros, donde sus lados tienen nombres especiales. Es decir, el lado C, que es el lado opuesto al ángulo recto, se llama hipotenusa, y el lado A y el lado B se le llaman catetos. Es tan especial que hasta Pitágoras tiene un teorema que lo hizo muy famoso, que decía que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa, es decir, o si alguien no se acuerda, el área del cuadrado formado sobre la hipotenusa era igual a la suma de las dos áreas que se construyen sobre los catetos. O sea que estas dos áreas, al sumarse, me queda el área que está acá, que decía que A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada. El famoso teorema de Pitágoras. Un poquito de historia, ¿no? Y luego ya el maestro en trigonometría nos dijo, bueno, las relaciones en un triángulo rectángulo tienen su nombre. Aquí tengo la hipotenusa, aquí tengo y aquí tengo. En un triángulo rectángulo tenemos catetos y hipotenusa. Ya en trigonometría tenemos cateto opuesto y cateto adyacente. En este triángulo que tengo yo aquí, ¿quién es el cateto opuesto? ¿El lado A o el lado B? Sorpréndame con la respuesta, por favor. Hagan que me vaya con una sonrisa de este grupo. El A. El A. ¿Quién opina lo contrario? La pregunta fue, ¿cuál es el cateto opuesto? ¿El lado A o el lado B? Su compañera, y gracias por participar y por decirlo, dice que el lado A. ¿Alguien está de acuerdo o alguien está en desacuerdo con esa respuesta? Yo digo que es el B. El B. ¿Cuál sería, por ejemplo, el argumento para decir que es el A o que es el B? O sea, de las matemáticas te ayudan primero a argumentar, o sea, siempre tienes que argumentar las cosas, ¿no? O sea, y no nada más en cuestión a las matemáticas, en cuestión a cualquier tema, pues como que tienes que argumentar. O sea, ¿cuál sería como el argumento para decir el A o el B? ¿O por qué? Porque es el que es, o por eso se le llama opuesto, porque es el que es opuesto a la hipotenusa y el otro es adyacente porque son adyacentes entre la hipotenusa. Ok. Y tú dices que el opuesto es el B, pero ese es opuesto también, porque no forma parte de este ángulo, mira. Este sí es opuesto, porque no es parte de este ángulo, ¿te fijas? Pero ese también es opuesto. La respuesta debe de ser, por eso decía yo, a ver, sorpréndame, sí tienes idea de lo que estás diciendo, sí tienes más que hace falta como concretarlo. La respuesta sería, profesor, dime con respecto a qué ángulo y te digo quién es el opuesto y quién es el adyacente. Si tú, maestro, me dices que es con respecto al ángulo B, por lo tanto, el cateto opuesto sería el B. ¿Por qué? Porque no forma parte del ángulo B. Pero el ángulo A sería el cateto adyacente. ¿Por qué? Porque forma parte del ángulo B. Pero si tú me das como referencia el ángulo A, entonces el cateto opuesto sería este lado A, que era adyacente para el ángulo B, pero que es opuesto para el ángulo A. Y este cateto es adyacente para el ángulo A, pero es opuesto al ángulo B. ¿Sí me explico? Sí, depende del ángulo que nos pida. Claro, ándale, depende del ángulo que tengas como referencia, ahí vas a saber quién es el opuesto y quién es el adyacente. Perfecto.
Muy bien. Vamos a hacerlo entonces, a recordar un poquito. Tengo tiempo, sí. Esto es gratis, jóvenes. Esto no lo vamos a pasar en su factura de la colegiatura. No va a ser gratis. A mí me gusta regresarme para darle sentido, porque luego andamos derivando y igual a seno de 3x y lo sabes derivar. Esto es igual a menos coseno de 3x por 3 y es igual a menos 3 veces coseno de 3x. ¿No? Y órale. ¿Y eso qué? O sea, sí puedes, o sea, andamos en unas cosas y luego olvidamos como la parte fundamental, ¿no? La parte esencial. Derivar funciones trigonométricas no es complejo, ¿eh? No se vayan a asustar. Yo lo que quiero es que cuando hable de seno, coseno, tangente, pues sepan a qué se refiere. Las relaciones en un triángulo rectángulo, o más bien las relaciones entre las longitudes de un triángulo rectángulo, tienen nombres especiales. El seno del ángulo B es la relación que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa. A eso se le llama la función seno, es decir, al dividir este lado entre este lado, me queda un valor y a ese se le llama seno del ángulo. El coseno de un ángulo es la relación que existe entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Esa división se le llama coseno de B. Y la tangente de B es la relación que existe entre el cateto opuesto, que es la B, y el cateto adyacente, que es la A. Acuérdense que de hecho la tangente es la pendiente, la relación de lo que caminas hacia arriba con lo que caminas en horizontal. Y luego el maestro nos decía que tenías que aprenderte estas tres nada más porque las otras eran recíprocas, es decir, la cotangente del ángulo B es la relación que existe entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. Que la secante del ángulo B es la relación que existe entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Y por último, la cosecante del ángulo B era igual a la relación que existe entre la hipotenusa entre el cateto opuesto. ¿Ah? Son recíprocas. Por eso las calculadoras nada más tienen seno, coseno y tangente. No tendría sentido tener estas porque las puedes calcular con una tecla que tienes ahí que se llama x a la menos 1, que calcula el recíproco de un valor. Por ejemplo, si yo te pido el seno de 60 grados, pues tú vas a la calculadora, pones la tecla seno directo de 60 y te da un resultado. Si yo te pido la cosecante de 60 grados, caray, pero no tengo tecla, pues no, vas a calcular el seno de 60 grados y a este resultado le aplicas x a la menos 1 que te calcula el recíproco. Por eso es que esas teclas no están en la calculadora, por si algún día les preguntan. ¿Sí vamos bien? Un poquito de trigonometría. Yo sé que gran parte del curso de trigonometría ya fue en línea con ustedes, porque ustedes empezaron las clases en línea cuando iban comenzando el segundo semestre, ¿sí o no? Sí, y luego el maestro no explicaba nada, no mandaba trabajo. Pues peor el asunto entonces, imagínate. Entonces, con mayor razón, de repente sí se requiere un poquito regresarse. O sea, o sea, esa parte yo la entiendo. O sea, yo la entiendo que no ha sido nada fácil entre la pandemia, entre si nada más te mandan trabajos o si no te explican, pues es bien difícil. En el momento se te hace como hasta cómodo, ¿no? Ah, qué padre, o sea, ni exámenes o ni trabajos o acreditar no es tan difícil. El problema es más adelante. El problema es más adelante. Muy bien. A lo que voy yo es que esas funciones trigonométricas representan figuras, pues también. ¿Dónde estoy aquí? Miren, aquí está representada la función seno de x, aquí, seno de x. Aquí está. Y siempre va desde 1 hasta menos 1. Por eso el seno de 90 grados es un 1, el seno de 0 grados es 0, el seno de 180 grados es 0, el de 270 es menos 1 y el de 360 es 0. Es esto. Y esta línea se forma de los resultados de la división. Este ángulo se mueve, el ángulo B, estos lados se mueven, y ese resultado de esa división va formando esta onda que está aquí. Esa es de la función seno. Pero ¿qué pasa si yo tuviera, por ejemplo, 2 seno de x
o 3 seno de X, o 4 seno de X, fíjense cómo va cambiando. Ya no va desde 1 hasta -1, sino va de 3 hasta -3. Ahora, ¿qué pasa? En vez de tener seno de X, tengo 3 seno de 2X, o de 4X, o de 5X, ¿no? Hay muchos fenómenos, sobre todo en acústica, en electricidad, que se comportan bajo la función seno. ¿Qué hace el cálculo diferencial? El cálculo diferencial, la esencia sigue siendo la misma. Necesitamos, por ejemplo, un punto aquí y trazar una recta tangente. Una recta tangente me dice a este punto en esta función. La derivada del seno me va a dar a mí una fórmula para calcular la pendiente de esta recta en cualquier punto de la función serial, para poder entender qué está pasando en ese fenómeno en cualquier instante. Para que mínimo cuando grafiquemos la función seno, tengan una idea de cómo se comporta de la función, pues. No hablar de senos, cosenos y tangentes sin saber qué realmente están representando. Y eso es, por ejemplo, con la función seno, se comporta así. Por ejemplo, aquí estamos trabajando 3 seno de 2x. Aquí le puedo cambiar a que sea seno de x nada más. Ahí está seno de 2x. Cambiamos aquí. Tendríamos seno de x. Y entonces esto, lo que hace de la derivada es calcular la pendiente de esta recta, de esa que va aquí. Para poder saber qué está pasando en este fenómeno. Que es lo que trata de hacer el cálculo diferencial. Y decía yo, y eso es la función seno. Y la función coseno es muy similar. Función coseno, aquí tenemos, miren, no quiero guardar esto. Y la función tangente, ¿cómo se comporta? Reciente, tengo la tangente aquí, no, abrir, no quiero guardar esto. Y función tangente, para ver, ay, no la tengo. ¿Qué pasó conmigo aquí? Así quizá. Para que vean por qué la tangente de 90 grados no existe. Cero grados se acerca a 90 grados, si no hay nada. Por eso la función, la tangente entre 0 y 90 grados es positiva, pero pasa de 90 grados si es negativa hasta que llegue a 0 otra vez aquí. Y la función tangente tiene un comportamiento diferente. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a trabajar funciones trigonométricas y sí voy a intentar cada función trigonométrica que derivemos, pues mínimo ver su gráfica para saber de dónde sale. Pues salen de aquí, de esta parte básica salen. Por eso sí entiendo, a mejor el curso de trigonometría pues, no fue tan significativo. Y luego llega el maestro aquí a hablarte de funciones trigonométricas, pues sí, como que se destantea uno. Pero vamos a ir lento y lo que se tenga que regresar uno, se regresa como esta parte que nos regresamos ahorita. Yo espero que mínimo las definiciones pues se las sepan. Seno, cateto opuesto entre hipotenusa, coseno, cateto adyacente en hipotenusa y la tangente, cateto opuesto en su cateto adyacente. Eso es básico, así como de lo básico de trigonometría. Muy bien, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. No sé si hay algún un comentario final. Mañana jueves no tenemos clase con ustedes. Hasta el siguiente viernes. Estudien, traten de resolver mínimo las 27 o 29 que están en su cuaderno de trabajo que les mandé en Word. Mínimo esas, para tener un nivel regular. Ya si alguien se quiere adentrar al libro, de lo puede hacer. Las primeras 60 o 70 del libro sí las pueden resolver bien. Ya de las 70, 80 en adelante sí son más laboriosas, eso hay que reconocerlo. Pero al menos en el libro, las primeras 50, 60, si las resuelves, agarrarías bastante experiencia y lo que sigue se te va a hacer muy sencillo. Así que, aunque sea por conveniencia, valdría la pena que lo intenten, sobre todo porque se va a ocupar en quinto semestre. Si se fuera a terminar ya, dirías, bueno, de alguna manera ya voy a terminar y ya no voy a ver esto jamás en mi vida. Eso no es cierto. Al menos el siguiente semestre, si quieres terminar la prepa, pues sí lo tienes que ver. ¿Vale? ¿Algún comentario final? Pues ya casi son las 12 y tienen clase ahorita, supongo. Bueno, que tengan buena tarde. Cuídense y nos vemos el próximo viernes.
Gracias, Gracias, maestro. maestro. Dale. Gracias. Muy bien. Gracias, maestro. Que estén bien, nos vemos.